La noche cae sobre la antigua Mesopotamia, como un manto pesado, casi líquido, entre los templos de adobe y las sombras que reptan por el desierto. Un relato prohibido espera ser contado. No están en bibliotecas oficiales, ni los rollos aceptados por sacerdotes y reyes. Su nombre viaja en murmullos, como si pronunciarlo en voz alta rompiera un pacto antiguo. Estamos hablando del libro de Enoc. Un escriba oculto en una pequeña habitación de piedra escribe a la luz de una lámpara de aceite y lo hace rápido, casi con miedo, como si temiera que los mismos ángeles de los que habla pudieran bajar en ese momento e interrumpirlo. De su pluma salen visiones que cruzan mundos, gigantes que devastan la tierra, ángeles rebeldes que enseñan artes prohibidas, misterios del cielo y secretos del juicio final. Este es el libro que no todos querían que sobreviviera, y empieza así. Hola, mi nombre es Juan y esto es Apócrifo Podcast. Es el primer video que se sube a este canal y pues bueno, como verán estoy tal vez un poco apenado. Esto es completamente nuevo para mí. Espero que este contenido realmente sea de su agrado. Y pues bueno, el día de hoy, después de esta pequeña historia inmersiva, vamos a empezar a hablar de este libro apócrifo, haciendo honor claramente al podcast. Y bueno, hay que aclarar, no va a hablar únicamente sobre religión o libros apócrifos este podcast, sino va a hablar sobre temas de misterio, ovnis, cuestiones paranormales. Sin embargo, me pareció bastante atinado que el primer libro o el primer episodio fuera algo que muchos que están involucrados sobre este tema fuera algo apócrifo. ¿Y qué más apócrifo que el libro de Enoc? Entonces, Enoc pues realmente aparece por primera vez en la Biblia en un verso diminuto, muy pequeño, y de hecho es en el Génesis, que esconde pues un misterio enorme. Específicamente es Génesis 5:24 y dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y eso es todo. No hay más en la Biblia, no hay más mención sobre ello. Y me parece interesante que alguien tan importante y que al día de hoy tenga tanta relevancia en el mundo místico o en el mundo oculto o apócrifo de la Biblia no haya sido más mencionado. Pero afortunadamente fue escrito un libro sobre él y vamos a platicar más sobre ello. No hay nada de explicaciones, nada de detalles. Un hombre que no muere, simplemente se esfuma en una presencia divina. La tradición judía se agarró de esa frase como quien encuentra un hilo suelto en un telar. Y tiró, hasta abrir paso en todo un universo místico, completamente. Profecías, visiones, viajes cósmicos y juicios celestiales. Demasiado amplio el tema. Se cree que Enoc vivió 365 años, muy viejo, mucho más allá de esos 120 años que al día de hoy tenemos estipulados, lo cual en un mundo donde los patriarcas vivían 900 no era precisamente impresionante, era una tercera parte de esa cantidad. Pero ese número, curiosamente, es también el número de días del año solar, ¿no? Y bueno, hay una frase que también coincide, que es no te rindas, ¿no? Que también viene 365 veces. Dato curioso. Para varias corrientes místicas, esa coincidencia no era casual. Enoc representaba un ciclo completo y un orden celestial. Y luego está la tradición rabínica, más tardía, que lo conectaba con una figura impresionante. Y los que conocen un poco sobre este libro apócrifo saben que cuando él es elevado o llevado por Dios, pasa por todo un proceso en donde aparentemente en solamente 2 religiones es canonizado, por así decirlo, o exaltado como si fuera un mismo arcángel, y le dan el nombre como Metatrón, uno de los ángeles más altos de la jerarquía celestial. Pero ese ascenso no llegó todavía, eso vendrá después, ya lo platicaremos. Enoc describe seres llamados Irik o Grigori, los vigilantes, que muchos los conocen como
los Nefilim. ¿Qué eran o quiénes eran? Eran ángeles enviados. Bueno, no precisamente ellos eran ángeles enviados, más bien el origen de ellos fue a través de ángeles enviados a vigilar la tierra, observar a los humanos y guiarlos. Hasta ahí, pues todo suena bastante bien, ¿no? Casi pastoral. El problema, según Enoch, fue que observaban demasiado. La historia central, una de las más famosas libros, se desarrolla pues más o menos así. Un grupo de 200 ángeles liderados por Semyasa, así le llamaban, desciende del monte Hermón. Allí nace un pacto. Si uno cae, todos caen. El típico, por ejemplo, el de todos para uno y uno para todos, ¿no? Como si fuera los tres mosqueteros, pero en este caso la versión de ángeles. Si uno rompe las reglas, todos se enfrentarán al castigo. Básicamente el verso completo es: si uno cae, todos caen. Si uno rompe las reglas, todos se enfrentarán al castigo. La razón: se enamoran de las hijas de los hombres. Creo que de alguna manera Semyasa ya estaba mentalizado de que podían caer en algún tipo de injuria relacionado con el mundo al cual iban a estar protegiendo o en el cual se iban a dirigir como su misión principal. Y pues bueno, claramente este fue un acto prohibido. Lo que hacen los ángeles es tomar como esposas a las humanas y les enseñan conocimientos secretos, conocimientos que al día de hoy, en el supuesto caso de que hubiera sido así, les enseña metodología avanzada, cosmología, magia, astrología, arte de las armas y cuidado cosmético. Azazel, específicamente él, enseñó el tema de maquillaje según el libro de Enoch, detalle que siempre ha sorprendido pues, a todos nosotros y a los estudiosos. En el caso de Azazel, porque realmente tiene pues mucho más allá historia que alguien que enseñó make-up, ¿no? Lo que comienza como una unión celestial humana termina generando una raza que desborda todo control. Los Nefilim, lo que les había dicho que eran los vigilantes, pues realmente eran, al ser cuerpos más grandes, al ser cuerpos más fornidos, tienen una enorme fuerza y enorme apetito. Los Nefilim son descritos como colosos que devoran todo a su paso. En algunos textos secundarios se dice que medían 300 codos, lo que sería un tamaño exagerado incluso para la literatura antigua. Pero lo que sí es claro es que se convierten en tiranos, distorsionan la creación, provocan caos, violencia, sangre. La tierra misma se queja ante Dios, según el libro. El cielo observa y no puede quedarse callado. Y, bueno, relacionado con ello, sepamos que, bueno, ustedes no lo vieron, hice un pequeño corte. Curiosamente, la puerta que está aquí, a mi derecha, que es a su izquierda, se abrió sola. Literal, empezábamos a hablar del tema de Los Ángeles y se abrió sola. De verdad no hay nadie más, pero bueno, ese es otro tema. Ya hablaremos en algún futuro sobre temas de fantasmas. Ese no es el objetivo. Déjanos seguir grabando, ¿no? Una de las escenas más potentes del libro de Enoch describe a los ángeles santos viendo una corrupción llevando a la denuncia ante Dios. Los hombres están muriendo. La violencia lo cubre todo. Los gigantes están destruyendo la creación. Esta es una de las primeras veces en la tradición judío-cristiana donde la tierra y la humanidad piden ayuda directamente al cielo. Ahora, el tema judío-cristiana son todas aquellas sectas, religiones, creencias que básicamente resultan a través de las principales religiones, como son la judía y la cristiana y demás, y todas las que conlleva, todas las que adoran a Cristo y a Dios, básicamente. Aquí es donde Enoch pasa de ser un personaje secundario a ser un protagonista absoluto. Dios, según el texto, no habla directamente con los vigilantes, tampoco con los humanos, habla directamente con Enoch. ¿Y por qué él? Realmente, ¿qué tiene de especial? Y sobre todo, ¿qué tendría de especial alguien que solamente es mencionado en un versículo de la Biblia? ¿Realmente debería de tener tanto protagonismo? Pues bueno, según el libro de Enoch, porque es el único capaz de recibir y comprender mensajes celestiales sin ser destruido por su poder. Como si fuera
como si lo divino, como si lo fuerte que conlleva ser Dios, no pudiera ser soportado por cualquier ojo humano, por ustedes o por mí, sino por solamente una vasija mucho más fuerte, que en este caso era Enoc. Y aquí ocurre un detalle fascinante. Enoc no solo ve visiones, los ángeles lo llevan físicamente a distintos cielos según Enoc. Eso lo convierte en una especie de profeta interdimensional. Pero vamos a hablar de ello más adelante. El libro de Enoc describe varias ascensiones, pero la primera es clave. Una de ellas es de los ángeles, que lo toman por los brazos, lo llevan sobre montañas y nubes, lo llevan más allá de las estrellas y lo introducen en las casas del cielo, salas que arden con fuego puro. Y las descripciones que hace Enoc sobre todo esto y su sensación sobre lo que está viviendo es que él lo ve como ríos de fuego, columnas de cristal, paredes hechas de hielo que no se derrite, tronos rodeados de luces vivientes y coros que no descansan. Es la primera vez que un ser humano documenta una supuesta visita completa a la estructura celeste, más allá del típico soy consciente de que me pasó un accidente y estoy viendo el típico túnel de luz, o vi ángeles, que también hablaremos en algún momento sobre algunos testimonios de personas y las descripciones que les dan específicamente a seres celestiales o supuestos seres celestiales. Pero esto es donde realmente ya se escriben temas de arquitectura propias del cielo o de ese cielo al cual lo llevaron los ángeles. Los vigilantes, aterrados por el juicio que se les viene encima de todo este poder, le piden a Enoc que interceda. Semyasa y Azael suplican que él lleve su petición al cielo, sabiendo que claramente él era esta vasija poderosa que podía trasladarle el mensaje correctamente, o el único que podía trasladarle el mensaje a Dios en este libro de Enoc. Y básicamente le piden y le dicen que ruegue por nosotros, o sea, que ruegue por ellos. Esto da una escena dramática. Enoc escribe la súplica en un pergamino, sube al cielo y la presenta ante Dios. La respuesta es muy fuerte, porque Dios era consciente de los actos de los Nefilim, y por lo tanto, ¿qué podríamos esperar de alguien que claramente fue creado con un propósito específico, que está rompiendo todos los acuerdos, todos los principios de su creación, y aparte se metió con la creación supuestamente perfecta de Dios, que eran los humanos? Pues básicamente Dios les dijo en respuesta a este pergamino: no habrá perdón. Los vigilantes serán encadenados bajo las montañas hasta el día del juicio final. Sus hijos, los Nefilim, serán destruidos por el diluvio. Y pues bueno, aquí caemos en diferentes controversias. Y uno podría imaginar o pensar acerca de este tema en muchos aspectos referente al tema del diluvio. El tema del diluvio, claramente hay diferentes aspectos que también lo tocaremos en otro video, pero hay diferentes testimonios en la tierra que le dan valor a esta teoría o a este pasaje del tema del diluvio. Erosiones en ciertas partes del mundo, lugares donde hay estalagmitas, donde hay trilobites, donde hay diferentes seres vivos que fueron fosilizados encima de montañas donde al día de hoy es árido y es completamente desierto, ¿no? Esa es la parte de la cuestión del diluvio. Pero del tema de los Nefilim, realmente el propósito inicial fue solo borrar con toda esta maleza que había o que estaba provocando el hombre, o realmente había un propósito más allá. Porque si nos ponemos a pensar, el libro de Enoc nos da o nos amplía
la teoría del por cuál se hizo. Sí, obviamente había una corrupción en el corazón de las personas en ese momento, según la lírica de la Biblia, pero realmente fue la única historia que se tenía que borrar con un diluvio, o también había más allá. Pues bueno, en el libro de Enoch nos menciona que también hubo un diluvio, que también tenía el propósito de eliminar todos los rastros de los Nephilim, y aparte de que habían sido aprisionados. Sin embargo, hay muchos museos, uno en específico que es el Smithsonian, que justamente en algún momento hace o recaba el tema de huesos de los Nephilim, el cual claramente podría pensarse que están ocultando algo. Hablaremos en algún otro capítulo sobre el tema de gigantes, directamente de los Nephilim. Hay mucho detalle y mucha historia sobre ello. Sin embargo, sí es una historia bastante interesante. En la Biblia, el diluvio parece un castigo por la maldad humana, pero en Enoch es indistinto. El libro de Enoch fue extremadamente popular entre los judíos del Segundo Templo y entre los primeros cristianos. De hecho, en Judas 1:14 cita directamente a Enoch, pero más tarde fue excluido por ser demasiado místico, demasiado explícito sobre ángeles, demasiado incómodo para la teología posterior, y pues solo sobrevivió básicamente por la misma ideología, gracias a Etiopía. Pero si no hubiera sido por ellos, se hubiera extinto esta historia. ¿Y por qué alterar la obra literal completa de la Biblia? ¿Por qué no incluir estos libros apócrifos si forman parte de la historia? Porque era una narrativa que no se podía controlar o salía fuera del control que ellos querían tener. ¿O es la historia que ellos querían contar? Yo creo que hay mucho más allá. De manera general, los etíopes tienen una historia muy antigua y su tradición cristiana es demasiado ortodoxa. Es una de las más viejas del mundo. Dentro de su canon bíblico incluyen el libro de Enoch, algo que no es común en muchas otras tradiciones cristianas. Esto se debe a que la iglesia etíope ortodoxa lo ha considerado sagrado por siglos, porque ellos consideran que es importante cada pasaje y cada libro apócrifo. Este no es el único. Hay algunos más, como el libro de Tomás, el de María Magdalena, que los estaremos tocando de manera paulatina, pero me pareció importante empezar con lo que les mencioné al principio. Así que en resumen, es una combinación de su historia, su tradición religiosa y su propia interpretación de las escrituras. Y pues bueno, volviendo a la narrativa, los vigilantes ya habían escuchado su sentencia, pero el viaje de Enoch no termina. Al contrario, apenas comenzaba. El recorrido que lo convertiría en portador de un conocimiento prohibido, la estructura del cosmos. Según el libro de Enoch, Uriel, el ángel de las estrellas y los secretos celestes, lo conducen hacia un horizonte imposible. Allí, el cielo se abre como un velo rasgado, y deja ver engranajes gigantescos que giran con precisión absoluta. Uriel le revela que el universo funciona siguiendo leyes eternas, escritas antes de que existiera la Tierra. Le muestra portales por donde entran y salen vientos, pasajes de luz donde los astros se mueven en orden perfecto, y lugares donde el sol y la luna descansan después de sus ciclos. El calendario solar solamente abarca 364 días. Uno de los detalles más impactantes del libro astronómico es el calendario de 364 días, dividido en 4 estaciones exactas de 91 días cada una. Este calendario, según Uriel, es el que rige el cielo. Todos los demás, dice, es confusión humana. Esto claramente, vuelvo a mencionar, todo basado en el libro de Enoch. Para muchos investigadores, esta sección del libro fue clave para ciertas comunidades judías antiguas, como los esenios, que adoptaron calendarios similares. Pero para Enoch, aquello no era teoría, era una visión. En este libro Enoch es llevado por 10 cielos, donde Enoch es llevado más allá de los reinos comunes.
los ángeles lo elevan tanto que el pequeño mundo, el de los hombres, queda atrás como un punto de polvo. ¿Han visto estas imágenes? Por ejemplo, en la película de Interestelar, justamente cuando va alejándose la nave espacial que va dando vueltas, llega un punto en el que ven un punto muy lejano en el espacio, todo lo demás oscuro, estrellas en el fondo, pero el planeta Tierra se ve como un punto. Lo mismo lo veía en este concepto del cielo, según el libro de Enoch. Enoch, en su vivencia, se estaba alejando y solamente veía la Tierra como un punto de arena, como de polvo. En el primer cielo, Enoch ve ángeles que observan el mundo. Son los ángeles responsables de las nubes, las lluvias, los cambios climáticos. Guardan libros donde anotan los actos de la humanidad. Los testigos de la tierra, básicamente. Allí encuentran a los ángeles caídos y esperan el juicio. Esto ya pasa en el segundo cielo. Están en tinieblas, encadenados, llorando por su destino, pero sin posibilidad de redención. En el tercer cielo, un reino donde hay un doble paraíso y tormento coexistiendo. De un lado, jardines imposibles, del otro, almas que sufren purificación. En el cuarto siglo, aquí sí hallan los ciclos del sol y la luna. Enoch ve carros de fuego y tiran del sol, y estructuras brillantes que sostienen la luz misma. En el quinto cielo, ángeles, guerreros, fuerzas celestiales que custodian el cosmos, como si fuera el ejército preparado para la batalla. Sus voces retumban como tormentas. Yo más o menos así me lo imagino en un pasaje donde menciona, bueno, cuando están crucificando a Jesucristo, donde lo mencionan de que estaban básicamente esperando órdenes. Me imagino que estaban, según la lírica del quinto cielo en el libro de Enoch, más o menos me lo imagino como todos en el quinto cielo, esperando las órdenes. En el sexto cielo habla sobre bibliotecas vivientes, escribas celestiales que guardan el conocimiento del universo. Cada palabra es fuego. En el séptimo, el lugar más sublime, el trono de Dios, donde directamente Él reposa, rodeado de ríos de luz, querubines ardientes, seres que cantan día y noche sin descanso. Aquí hay otro tema también, el tema de los querubines y el tema de seres celestiales que claramente no tienen apariencia angelical como nosotros los concebimos o como nos lo han enseñado, que son mucho más en su descripción, son mucho más lúgubres, son mucho más espantosos. Claramente en nuestra concepción y en nuestro limitante como seres humanos. Claramente todo lo desconocido, todo lo nuevo nos puede parecer, al ser algo diferente nos puede traer miedo a nuestra vida. Todo esto con base en el primer libro de Enoch. Esto hasta el séptimo cielo, ¿vale? Dijimos que eran 10, pero todo esto lo mencionan en el primer libro de Enoch. Ya que en el segundo se habla del octavo al décimo, donde se menciona lo siguiente. Y en futuros videos hablaremos más en detalle sobre ellos. Pero, como en los anteriores, les voy a dar una pequeña síntesis. En el octavo cielo es el lugar donde se encuentran las 12 constelaciones del zodiaco que controlan el tiempo y las estaciones. En el noveno, aquí se encuentran el hogar celestial de las mansiones de las estrellas y las fuentes de las nubes y los vientos. También se describe como el cielo empíreo, el cual es el más alto de los cielos visibles. En este contexto es antes de llegar a la morada divina. O sea, básicamente es como si fuera el recibidor, por así decirlo. El décimo cielo es el cielo supremo, donde Enoch es llevado ante la presencia de Dios. Se describe como el lugar del trono de Dios, un espacio de luz, fuego, donde se encuentra la hueste celestial principal. Es aquí donde Enoch recibe su transformación y su misión final. Y bueno, eso es lo que mencionábamos antes. ¿Recuerdan cuando les mencionaba que Enoch es elevado en Génesis? Según Génesis capítulo 5, es elevado y es llevado por los 10 cielos con los ángeles para
sufrir, por así decirlo, una transformación celestial. Pues bueno, después de su última ascensión y visita al 10º cielo, Enoc deja de ser un simple hombre. Los ángeles lo visten con ropajes de gloria, lo transforman desde su carne mortal hasta convertirlo en un ser nuevo. La tradición mística posterior, especialmente en la literatura judaica, como el 3 de Enoc, dice que Enoc recibió un nombre nuevo, Metatrón. Todos conocemos el símbolo de Metatrón. Si no lo conocen, por aquí les voy a estar dejando una imagen que es el símbolo de Metatrón. Y Metatrón se convierte en el escriba celestial, el príncipe de la presencia, el mediador entre Dios y los ángeles y guardián de los secretos más altos. Y según la creencia de las personas que siguen la imagen y el poder de Metatrón, se podría decir que es uno de los más fuertes, básicamente después de Dios. También se dice que su tamaño crece hasta abarcar 70,000 mundos y que su voz se escucha como 100,000 truenos simultáneos. O sea, algo colosal. Con esta transformación, Enoc deja de ser un mensajero cualquiera, se convierte en parte de la maquinaria celestial de Dios. Y después de sufrir o pasar por esa transformación, Enoc recibe visiones del futuro. Visiones del juicio que vendrá sobre la tierra cuando los tiempos se cumplen. Esto claramente según el juicio final, y también no solamente en el juicio final que nosotros vemos en cualquiera de las versiones de la Biblia, sino también según Enoc. Él dice que vio lo siguiente: ángeles abriendo libros de memoria, lo que les había dicho en el primer cielo, donde era básicamente pues los chismosos de los ángeles que nos están viendo y redactando todo lo que hacemos, los testigos del mundo. El Mesías descendiendo con ejército celestial, es donde entra la parte del Apocalipsis según la Biblia. A los justos siendo protegidos, a los malvados enfrentando sus obras, a los vigilantes resurgiendo para ser juzgados de nuevo, porque recuerden que solamente fueron aislados y fueron encerrados, y a los Nephilim siendo borrados para siempre, ¿vale? Recuerden que lo mencionaba directamente en el pasaje de Enoc, que los Nephilim habían sido parcialmente borrados en cuestión de las pistas, los detalles, tal vez algunos huesos, posiblemente vestigios, algunas estructuras gigantes y todo ello sobre su civilización, pero que también algunos fueron apartados y fueron encarcelados o guardados en algún cielo. Estas imágenes influirán siglos más tarde en la literatura apocalíptica cristiana, y justamente para el tema de alimentar esta idea de los jinetes del apocalipsis, de los procesos que tenemos que seguir cada uno de cada una de las religiones según su creencia y demás. Enoc, antes de partir, definitivamente deja un mensaje a sus hijos y a todos los que vendrán. Les advierte sobre la corrupción, la violencia, el olvido de lo sagrado, el peligro de los seres caídos y la vigilancia constante del cielo. El libro termina con un tono solemne. Todo será restaurado, el orden divino dolerá y volverá, y la creación no permanecerá corrupta para siempre. Y hasta aquí, entendiendo todo esto que está pasando, ¿tú crees que debería de incluir ese libro de Enoc al canon bíblico? ¿Sí o no? ¿La iglesia oculta la verdad o coloca solo lo que le conviene? ¿Es una forma de control o es muy tarde para incluirse en el canon actual? ¿Tú qué piensas? Y pues bueno, hasta aquí el video de Enoc. Sé que faltan bastantes detalles. Faltan detalles relacionados con el tema de los Nephilim, el tema de los vigilantes, el tema de otras subrazas que nacieron de ello. Sin embargo, de manera general, este es el libro de Enoc. Podemos hablar más adelante si a ustedes les gustó este contenido sobre el libro de Enoc, para detallar cada uno de ellos. Y pues bueno, gracias por escucharme. Si les gustó, me ayudarías muchísimo dándole like a este video, suscribiéndote y comentando qué otro tema te parece fascinante, y con gusto lo hablamos.
Nos puedes seguir en YouTube, en Spotify, en Instagram y en Facebook como Apócrifo Podcast. Igualmente estaré colocando los enlaces en la descripción y pues si te latió, pues dale like. Y próximamente estaremos contando algunas historias del público, historias específicamente de terror, ¿vale? Me gustaría meterme un poco en el tema de relatos. Es algo que me apasiona también mucho y creo que iría muy de la mano con temas de misterio, con el tema de historia y temas paranormales, ¿vale? El correo básicamente para que lo anoten y envíen su historia si tienen una historia fuerte. De hecho, por ahí yo tengo una historia también sobre subidas de muerto, sobre apariciones, sobre brujas, sobre duendes, algunas vivencias, pero las estaré compartiendo en conjunto con ustedes. Me interesaría mucho escuchar sus historias y bueno, volviendo para no disociarme del correo, es apócrifopodcast@gmail.com. Y pues bueno, si les gustó, ya les dije todo lo anterior. Muchas gracias, denle like y nos vemos en el siguiente video. Bye.